Como hemos visto, los diseñadores, ejecutores y gestores de políticas públicas en seguridad ciudadana cotidianamente deben tomar decisiones respecto a la priorización de problemas, a la selección de posibles estrategias de solución y a la reorientación de las acciones implementadas, entre otras. Para tomar estas decisiones, la disponibilidad de información de calidad es un aspecto crucial. La producción de información de calidad demanda a su vez contar con estrategias de evaluación integrales, es decir, evaluaciones consideradas como un elemento central dentro del diseño del programa, que contemplen múltiples etapas y no como un aspecto accesorio que solo se aplica hacia el final de la intervención. A través de este tipo de evaluaciones es posible producir evidencia respecto a la existencia de intervenciones coherentes en su diseño, eficientes en el manejo de los recursos y efectivas en la consecución de sus objetivos. Debemos reconocer que diseñar e implementar una estrategia de evaluación no es una tarea sencilla. Esto requiere de capacidades técnicas, recursos financieros y especialmente demanda de un alto compromiso de parte de los actores involucrados en la implementación de los programas. Los ejecutores y gestores deben estar convencidos del importante valor agregado que puede ser generado por las evaluaciones. Desafortunadamente, la realización de evaluaciones de los programas de seguridad ciudadana sigue siendo un gran déficit en nuestra región. ¿Qué elemento debemos considerar a la hora de emprender la tarea de evaluar los programas de seguridad ciudadana? En primer lugar, debemos responder a la pregunta: ¿qué componente o ámbitos del programa queremos evaluar? ¿Y con qué propósito desarrollaremos esta evaluación? Al responder estas interrogantes, se podrá establecer el alcance de la evaluación, sus propósitos y las etapas en que se implementará. Por ejemplo, ¿evaluaremos solo el impacto al final del programa o evaluaremos también su diseño, procesos y resultados? En consecuencia con ello, las autoridades podrán determinar la cuantía de los recursos financieros, técnicos y humanos que se requieren para llevar a cabo el proceso evaluativo. En segundo lugar, se debe seleccionar a un equipo capacitado en el desarrollo de evaluaciones. Este equipo, en consenso con los directivos públicos, tomará decisiones claves respecto a la definición de los indicadores a evaluar y a la selección de las fuentes de información. Por ejemplo, los registros policiales o las encuestas de victimización. Este equipo también planteará la necesidad de aplicar técnicas de recolección de información complementaria, tales como entrevistas, observaciones en terreno y otros. En tercer lugar, los directivos o gestores públicos, en conjunto con el equipo evaluador, deben definir la estrategia de comunicación de los reportes de la evaluación. Para eso es necesario reflexionar respecto a quiénes serán los principales receptores de estos resultados, cuáles son sus demandas e intereses en torno a la evaluación y en torno al programa evaluado. Una vez que se ha iniciado la implementación del programa y que en paralelo ha comenzado a ejecutarse el monitoreo de los procesos, el equipo evaluador deberá ir generando reportes accesibles y oportunos dirigidos a los gestores del programa. Esto permite a los gestores del programa introducir a tiempo los cambios que los programas requieran, promoviendo procesos de aprendizaje continuos y una cultura organizacional basada en la evaluación. Finalmente, luego de concluir la evaluación de un programa, es fundamental que las autoridades asuman la tarea de difundir públicamente los resultados de esta, con el fin de enriquecer la construcción de conocimiento en torno a las políticas de seguridad ciudadana, no solo en su país, sino también en toda la región. Siguiendo estas recomendaciones, será posible consolidar el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana basadas en evidencia y orientadas a resultados, y ampliar el conocimiento de la región en el tema. Así, te sugerimos visitar los múltiples sitios disponibles online donde se difunden
diversas evaluaciones implementadas en la región.